tal amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de Expediente INACIPE. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es interesante y en algunos casos resulta controvertido, que tiene que ver con los derechos de la víctima o el ofendido en el proceso penal, y también vamos a hablar de su correlativo que tiene que ver con los derechos que eventualmente tiene el inculpado en el proceso penal. Para hablar de este tema tenemos invitados de lujo el día de hoy, como ya está siendo costumbre en este programa, y vamos a tener la visión de catedráticos académicos y servidores públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Entonces creo que va a ser una visión interesante de académicos y de servidores públicos que tienen que ver directamente con estos temas. Así las cosas, me permito presentar a nuestros invitados, al doctor Jorge Robledo Ramírez. Jorge Robledo es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor visitante en la misma universidad y es catedrático de distintas asignaturas en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y actualmente se desempeña como director general adjunto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias por aceptar la invitación, Jorge, bienvenido. Y también nos acompaña el doctor Luis González Plasencia, quien es licenciado en Psicología, maestro en Sociología del Derecho por el International Institute for the Sociology of Law en España y es doctor en Ciencias Penales por el INACIPE. Fue profesor investigador del propio Instituto Nacional de Ciencias Penales, catedrático del Centro de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es tercer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Gracias por aceptar la invitación, Luis, y Gracias. Bienvenidos. Es un placer. Como comentaba en la introducción del programa, vamos a hablar de los derechos de la víctima ofendido y los derechos del inculpado. Esto en el marco, en un marco general, pero particularmente nos vamos a referir a la reforma o al proyecto de reforma que en materia constitucional presentó el presidente Felipe Calderón el pasado 9 de marzo al Senado de la República, que contiene nuevas disposiciones tanto para víctimas o ofendidos como para inculpados. En ese tenor, yo quisiera empezar preguntándote, Luis, en este caso particular del inculpado. Habida cuenta de que eventualmente las comisiones, tanto de Derechos Humanos Federal como la Nacional, también de Derechos Humanos, eventualmente suelen recibir quejas por parte de los inculpados. Y en ese sentido, antes de entrar a la propuesta que hace el presidente Calderón al artículo 20 constitucional, ha habido también otras figuras que incluso ya hemos platicado en este programa, que tienen que ver con los presuntos responsables y que han generado algún tipo de controversia. Por ejemplo, me refiero particularmente, y quisiera conocer tu opinión, de elevar a rango constitucional el arraigo. Tú como académico, como visitador que vives esta circunstancia, me imagino que de manera habitual, ¿cuál es tu opinión? Gracias por la invitación. Mira, la pregunta que me haces es una pregunta muy interesante porque plantea por una parte, digamos, el tema de la necesidad de proteger los derechos de quienes han sido acusados de cometer un delito. Y eso hay que situarlo en un contexto específico, que es el contexto en el que surge el derecho penal, que surge básicamente como una herramienta de protección del gobernado frente a un posible abuso del Estado, ¿no? Y que le da sentido entonces a todas las garantías penales, porque estas garantías se convierten, digámoslo así, en hipótesis a vencer, ¿no? No solamente para asegurar que la persona que está siendo procesada es efectivamente culpable de haber cometido un delito, sino incluso para legitimar la propia pena, ¿no? Es decir, es el camino que el Estado encuentra para que la pena sea certera. Sin embargo, en los últimos años las condiciones han cambiado, ¿no? En los últimos 30 o 40 años, el tipo de delincuencia que estamos enfrentando presenta problemas para la manera tradicional de funcionar del derecho penal y presenta retos importantes en términos de que ahora no hablamos solamente de delitos que se agotan en el momento mismo de su comisión, sino de fenómenos, ¿no? Propiamente dichos, de procesos en los que hay diversos actores que intervienen, que tienen distintos modos de intervenir en la comisión de un delito que es sumamente complejo, como son todos los que tienen que ver con delincuencia organizada, y que presentan retos importantes al Estado. Entonces, esta figura del arraigo, como muchas otras que se han venido
ensayando en los últimos años, tienen como finalidad facilitar las acciones Las del Ministerio investigaciones Público, por parte de la policía con y la el Ministerio finalidad Público. de que haya mayor fluidez, ¿no? De que haya menos obstáculos y de que sea posible hacer una persecución adecuada de estos delitos, ¿no? Sin embargo, el problema aquí que se presenta es que estamos frente a una situación en la que la presunción de inocencia, digamos, no está funcionando, ¿no? Y que de alguna manera pelea con esta figura, ¿no? Así es, porque al contrario, hay una presunción de culpabilidad y en función de esa presunción de culpabilidad se priva de la libertad a una persona sin los derechos que tendría que garantizar el Estado a una persona que privó de la libertad ya con motivo de una pena, ¿no? En este caso, pues para muchos autores, y yo comparto la idea, el arraigo se convierte en una especie de pena anticipada, ¿no? Todavía más incluso que la prisión preventiva, ¿no? Que también recibe ese tipo de críticas. Y en ese sentido, Jorge, el arraigo, bueno, primero que nos digas tú qué opinas de él, pero aparte, como medida de política criminal, ¿tú cómo lo miras? Definitivamente yo rechazo este tipo de medidas precisamente por lo que decía Luis. Son restrictivas de la libertad sin un juicio previo, ¿sí? Y sin que exista una presunción de culpabilidad. Es decir, el arraigo está funcionando para que la policía efectúe las investigaciones del delito y yo creo que en ese sentido no se puede restringir a ninguna persona la libertad. Es decir, lo que se trata de hacer es colmar de eficacia restringiendo las garantías de una persona. Y yo siento que esto tiene que cambiar de algún modo. En la Suprema Corte de Justicia ha habido diferentes tesis en donde se ha aceptado al arraigo como una figura constitucional, ¿sí? Por consiguiente, su previsión en la Constitución no legitimaría la medida en sí misma, ¿sí? Pero también ha habido lo contrario, ¿no? En algunos casos la ha declarado inconstitucional, ¿no? Sí, tengo entendido que las últimas tesis de la Corte son para validar la medida como y de ahí la constitucional. necesidad de, bueno, en este caso, en este proyecto, de ponerlo en el texto constitucional. Ahora, ¿no se justifica el hecho de alegar la probable evasión por parte del presunto o el hecho de que efectivamente faltarían algunos elementos por considerar? ¿Esto no justificaría esta circunstancia? Desde mi punto de vista, el arraigo, su principal justificación está en la investigación. Si nosotros nos damos cuenta, es una medida de la que hace uso el Ministerio Público solicitándosela al juez, precisamente para colmar la investigación, perfeccionar la averiguación previa y hasta en tanto esto no sucede, el arraigo persiste y por consiguiente después es el juez, es el Ministerio Público el que finalmente consigna la averiguación previa y por consiguiente ya queda todo en manos del juez. Es decir, el principal argumento o la principal justificación, como decía, del arraigo es eso, ¿no? La investigación y poder integrar la averiguación previa. Incluso en esos términos está planteado en el artículo correspondiente del Código Federal de Procedimientos Penales. Figura controvertida, sin lugar a dudas, digo, a ver cómo se van dando las discusiones en torno a este tema. Y hay otras dos que también han sido muy controvertidas, Luis, que tienen que ver con la intervención de comunicaciones y con el cateo. En este caso, digo, existe esta posibilidad actualmente, pero la reforma propone que el Ministerio Público las pueda practicar y después, de alguna manera, sean validadas por la autoridad judicial. ¿Cómo miras tú estas figuras Así también es. en un ánimo de combate básicamente a la delincuencia organizada y tener Mira, más elementos de... A mí me preocupa un poco la manera en la que desde la perspectiva procesal se aprecia la persecución de estos delitos, ¿no? Porque lo que implican todas estas medidas es darle un poder muy amplio al Ministerio Público, con muy pocas posibilidades de que el juez controle la actuación del Ministerio Público. Entonces eso desequilibra totalmente
el triángulo procesal que habría que cuidar, ¿no? En el que tanto la defensa como la fiscalía tendrían que tener igualdad de armas frente a la decisión del juez. Me parece que la problemática que anima todas estas medidas no se puede soslayar, pues, o sea, es verdad que tenemos un problema grave de delincuencia organizada, es verdad que es necesario buscar mecanismos que permitan combatirla de manera más eficiente, pero en mi opinión el hecho de que le estemos dando más herramientas al Ministerio Público pone en entredicho la necesidad de proteger los derechos de quien todavía está siendo o debe ser considerado como una persona inocente, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que le estamos dando al Ministerio Público de manera fáctica facultades para prejuzgar, para juzgar prácticamente, ¿no? Sobre la culpabilidad de una persona y para ¿Prefieres prejuzgar en el sentido de que por considerar que es culpable se van a hacer esas intervenciones o ese cateo? Así es. Pero no se podría considerar al revés, Luis, que es allegarte de elementos para considerar que sí o que no. Sí, de hecho, bueno, se ha dicho hasta el cansancio que la forma adecuada de hacerlo sería investigar para después intervenir los derechos, ¿no? Y ahora lo hacemos al revés, primero intervenimos los derechos y garantías de las personas, incluso los detenemos para investigarlos. Y con muy pocas posibilidades de que haya defensa, ¿no? Entonces, en muchos países se han instrumentado medidas como estas, pero con los controles judiciales necesarios, ¿no? O sea, las medidas en sí mismas no son ni buenas ni malas, sino el problema aquí está en cómo las instrumentamos de manera tal que se puedan salvaguardar efectivamente los derechos de quien en esta perspectiva se convierte en una potencial víctima del Estado, ¿no? Y aquí lo importante es el control judicial. Y en ese sentido, Jorge, yo te preguntaría, porque eventualmente ante una posible arbitrariedad, finalmente, al estar sometido a este control judicial, si se considera que no se hizo de la manera correcta o de la manera adecuada, el juez, el Poder Judicial, dejaría sin efecto ese acto que ya no le serviría al Ministerio Público en la integración de su averiguación previa. Entonces, de alguna manera, el control ahí estaría más o menos garantizado, ¿no? Es decir, ¿de qué me serviría a mí como Ministerio Público hacer algo que deliberadamente sé que es arbitrario si finalmente cuando lo voy a utilizar yo en el proceso judicial, me lo van a echar para atrás? Sí, yo siento que tú tienes que imponer el control judicial, evidentemente, en medidas que vayan a afectar la seguridad jurídica de los ciudadanos. Por consiguiente, yo siento que el control judicial, aparte que es una garantía del Estado de Derecho, ¿sí? Y que el Estado de Derecho sin ese control judicial no puede ser concebido, yo siento que actuar de manera inversa puede resultar, es un poco lo que decía Luis, atentando contra pero el no es Estado parte de la de Derecho. investigación, Luis. Es decir, si yo pretendo ya catear, yo no soy, he sido Ministerio Público, pero imagino que si ya tengo yo la intención de catear es porque tengo elementos de alguna otra naturaleza que me hacen pensar que ahí puedo encontrar lo que estoy buscando, ¿no? Sí. El problema que yo veo es que aquí hay un predominio, digamos, y una excesiva cantidad de facultades para el Ministerio Público, ¿no? Que prácticamente está actuando como juez y parte. Eso tiene que ver un poco con el modelo procesal que tenemos hoy, ¿no? Este modelo de averiguación previa, un modelo en el que los procedimientos son básicamente escritos, en donde hay prueba preconstituida, en donde hay un montón de elementos que le permiten al Ministerio Público en un momento dado acreditar la responsabilidad de la persona que está siendo procesada antes del juicio, ¿no? Entonces, cuando las cosas le llegan al juez, le llegan ya prácticamente hechas, ¿no? En mi opinión, pues, habría que reflexionar sobre el modelo procesal de manera tal que se generaran los equilibrios para que pudiera el Ministerio Público efectivamente hacer lo que tiene que hacer para investigar y para acreditar la responsabilidad de las personas, pero que al mismo tiempo la defensa tuviera también elementos para controvertir, ¿no? Siempre con control judicial, siempre con la mirada de un juez que está acreditando que las pruebas se consiguieron, digamos, conforme a la ley, ¿no? Que se salvaguardaron los derechos de la persona que está siendo investigada, etcétera, ¿no? Para mí el punto ahí es el tema del control judicial. Ahora, en estos casos, Jorge, ¿qué es lo que nos da temor?
la posible arbitrariedad que se pueda comentar en el uso de estas figuras o la fama de la que está presidida el Ministerio Público por muchos años de actuaciones indebidas. O se está pagando ahorita el Ministerio Público al querer tener estas herramientas, la mala fama que tuvo o en algunos casos sigue teniendo, o de suyo la figura es inadecuada. Yo siento que la figura es inadecuada. Es inadecuada porque tal y como está planteada ahora, el Ministerio Público tiene que acreditar una serie de requisitos para que el juez pueda expedir una orden de cateo. ¿Sí? Pero es que luego no se las dan, es lo que alegan. Claro, pero... A lo mejor no se las dan porque no está fundada, ¿no? O motivada debidamente. Entonces, ahí entramos en el... Si no se las dan, o si la medida se está implementando para obtener mayor rapidez, ¿sí? Como decía Luis, primero hay que empezar por lo primero. Hay que investigar para tomar y decidir una serie de medidas que van a implicar restricciones. Pero repito, o privaciones ¿esto no de puede derechos. ser la culminación de la investigación que ya empecé? No. Por ejemplo, la intervención telefónica. Esto es como el paso intermedio. El paso intermedio de la investigación. Es si tú constatas a través de una llamada telefónica que efectivamente los culpables son los que están encerrados en este edificio o en el edificio que estás investigando, pues evidentemente tendrás ya los elementos suficientes para detenerlos y de esta manera hacer todas las demás medidas que te corresponden como Porque también Ministerio imagino que es algo complicado, porque los delincuentes serán muchas cosas, malos, pero no son tontos. Sobre todo cuando ya estamos hablando de la organizada, que implica toda una infraestructura de tipo económico, de tipo logístico, de tipo jurídico. Entonces yo me imagino que de pronto esos elementos se tornan indispensables, ¿no, Luis? Sí, así es. Mira, yo creo que cuando hay... Porque la pregunta aquí ya sería, Luis, ¿cómo medíamos estas dos circunstancias? O sea, la vida real ante una imposibilidad de poder ubicar de manera precisa ciertas personas por no tener ciertas herramientas, ¿cómo empatarlo con los derechos del inculpado o del presunto, que evidentemente los tiene a nivel constitucional? Sí, en mi opinión, ahí el tema tiene que ver con el modelo procesal que tenemos, ¿no? Que es un modelo que está básicamente pensado para favorecer, digamos, aquí al Ministerio Público y a la policía, ¿no? Eso ya te desequilibra la situación y ya pone en riesgo el tema de los derechos. Ahora, yo creo que sí es importante sentarnos a pensar en mecanismos que nos permitan atacar este tipo de problemáticas, pero que no, digamos, las medidas que se tomen no sean medidas que ponen en entredicho la propia integridad del Estado de Derecho, ¿no? Ahora lo que ocurre es eso, que existe el prejuicio generalizado de que si se investiga a una persona por criminalidad organizada es porque es un delincuente que tiene que ver con criminalidad organizada. Es altamente probable que así sea, pero también existe la probabilidad de que no. Entonces, si tú armas todo el proceso sobre la base de ese prejuicio, lo que tienes es todos los elementos para que tu lucha contra la delincuencia y tu lucha contra la criminalidad organizada sea una lucha en sí misma ilegal, ¿no? Sea una lucha que pone en entredicho los mismos valores que el Estado de Derecho se supone que tendría que promover y proteger, ¿no? Yo creo que habría mecanismos para buscar que el modelo procesal que tenemos ahora sea un modelo que compense los derechos de la víctima con la actividad del fiscal y de la policía, ¿no? Eso tiene que ver un poco con lo que decías de cambiar el sistema, el modelo procesal penal. Sí. Grosso modo, ¿qué implicaría ese cambio? Lo que se conoce en términos muy generales como juicios orales, que bueno, tú sabes que el tema de la oralidad es solamente un componente de lo que en realidad es un juicio más bien de carácter adversarial, ¿no? Porque estos juicios, estos procedimientos de carácter adversarial tienen mecanismos estructurales que permiten que se cumpla con las garantías tanto de la persona que está siendo procesada como de la víctima, ¿no? O sea, en mi opinión, el modelo procesal adversarial ya de suyo promueve la defensa tanto de quien está siendo perseguido por haber cometido un delito como de quien está siendo afectado. Ahora, la promoción de este principio de la oralidad para un nuevo sistema adversarial
no implica cambio en la averiguación previa prácticamente, ¿o sí? Implica una gran Por ejemplo, cantidad de básicamente cambios. ¿en qué? Por ejemplo, se reducen las facultades del Ministerio Público notablemente, se incrementan en otro aspecto, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con el proceso se reduce notablemente porque el Ministerio Público solo funciona como parte, ¿no? Entonces está en igualdad de circunstancias frente a la defensa, y quien valora las pruebas, quien valida las pruebas es un juez que digamos, presencia toda O sea, no la se fase de la consideran ya instrucción. pruebas preconstituidas, No, sino se así tiene es. que constituir en el proceso. Exactamente. La prueba se construye en el proceso. Eso implica una serie de cambios importantísimos, No, ¿no? fundamental. En la formación de los abogados, en criterios para la argumentación de los casos. Pero lo que en mi opinión es más importante es que ese modelo, que además funciona a través de una metodología de audiencias, ¿no? Hace que tú garantices en el mismo acto los derechos de un lado y del otro, ¿no? Que eso ha sido un tema que ha sido debatido durante mucho tiempo. Si darle los derechos al inculpado implica quitárselos a la víctima, ¿no? Por ejemplo. Me parece que en el modelo procesal adversarial eso queda salvado por esa manera de abordar los casos en las metodologías. Y aparte hay mediación de ahí, sin lugar a duda, ¿no? En la sí, audiencia. el juez, de hecho el Debe juez estar tampoco presente. tiene, el juez tiene lo que se llama un poder nulo, ¿no? El juez preside la audiencia, el juez decide a final de cuentas, pero se mueve en el ámbito de lo que las partes van proponiendo en el juicio, ¿no? Muy bien, Luis. También quería comentar contigo, Jorge, bueno, con ustedes dos, ya temas particulares, ya que empezamos hablando de los derechos del inculpado. Se ha establecido también en esta propuesta, pero más allá de la iniciativa del presidente, también hay voces que la han mencionado, que es la eliminación de etapas procesales ante el reconocimiento expreso por parte del inculpado de su participación en el delito. Esto es la confesión. Sí. Y que eventualmente la ley secundaria establecería mecanismos o las reglas mediante las cuales eventualmente se pudiese reducir la pena. ¿Qué opinión te merece esta figura? Bueno, ya existe un procedimiento abreviado en la materia federal que yo creo que es bastante adecuado y no llega a los extremos que están planteados en la iniciativa de reforma. Siento que no podemos prescindir de procesar a ninguna persona y... Pero si ya confesó. Aunque haya confesado, quizá en las circunstancias, sus circunstancias vivenciales o situacionales hayan cambiado y consecuentemente pueda aportar pruebas, etcétera. Las decisiones que pueda tomar una persona en el momento que está siendo procesada varían y nosotros no podemos prescindir del proceso, de esa oportunidad que tiene para defenderse, de esa oportunidad que tiene para descubrirse la verdad histórica de los hechos y consecuentemente, a pesar de que exista confesión, no podemos Bueno, la confesión en nuestro país de pronto perdió un gran valor, de hecho no solamente en materia penal, ¿no? Incluso en materia civil dejó de ser la reina de las pruebas, en materia laboral tampoco la confesión ya es una prueba determinante absoluta, sino tiene que ser valorada junto con otras tantas para esto. Pero en términos de la propuesta, que estaba buscando exactamente la parte que se refiere a ello, dice, la intención de esta iniciativa es que la confesión, al ser un acto de la mayor relevancia, se rinda con toda la información sobre sus consecuencias. Es decir, quedaría claro al inculpado qué implicaría lo que está declarando. De manera libre y ante una autoridad judicial, por supuesto, que garantice el respeto pleno de los derechos fundamentales. Si esto sucede, la lógica del derecho constitucional que se propone es la existencia de un examen judicial sobre la veracidad del reconocimiento de la responsabilidad a la luz de los demás elementos de convicción para determinar si es factible evitar etapas procesales para una conclusión prácticamente anunciada. En adición, se contemplan dos aspectos. La ley establecerá beneficios ante el sometimiento y constricción a la norma mediante el reconocimiento expreso en atención a una política criminológica coherente y dos, que ante la confesión, apoyada por otros elementos de convicción,
se hace innecesario el dictado de un formal procesamiento, por lo cual se cita inmediatamente a sentencia para su dictado. ¿Cuál es tu opinión, Luis? De alguna manera Jorge ya lo comentó. Bueno, mira, aquí hay varios elementos que hay que considerar. El primero es que estamos hablando de una confesión rendida ante el juez, ¿no? Y con alguna serie de elementos que permitirían generar la convicción junto con la confesión. O sea, no es solamente la confesión y tampoco es la confesión ante el Ministerio Público, que es la que, como bien decías tú hace rato, pues ha generado una cantidad importante de suspicacias, ¿no? En términos de economía procesal, me parece interesante la medida. Comentaste, pero no puse atención, perdona, que podría haber algún beneficio para la persona sí, que... eventualmente la ley, ya nos estamos refiriendo que la ley secundaria establecerá beneficios ante el sometimiento y constricción a la norma. Sí, quizás ahí es en donde no estoy absolutamente de acuerdo. Me parece, te lo digo así un poco a la ligera, pero encuentro similitudes con el plea bargain, ¿no? Exactamente. Y ahí el bueno, tema... no sé si exactamente, pero me refiero que hay académicos sí, hay que han recordado esta figura precisamente al conocer de este... ahí el problema es que la ley se te vuelve negocial, ¿no? O sea, la justicia se te vuelve negocial. Así es que es la materia de debate. Sí, mira, este tipo de mecanismos funcionan muy bien en procedimientos alternativos al proceso penal propiamente dicho, ¿no? Y es la base del sistema estadounidense, ¿no? Anglosajón. Así es. Pero oye, Luis, este tema es de la mayor relevancia y la mayor importancia, pero ahorita tenemos que hacer un corte. Si les parece, amigos, regresamos con este tema, Jorge, de la negociación de la justicia penal a la luz de esta modificación que estamos comentando. No se vayan, regresamos en un momento. Muy bien, amigos, amigas, regresamos a platicar con nuestros invitados sobre este tema interesante y que se ha hecho más con base a lo que nos han venido diciendo ellos. Y vamos a retomar precisamente en la parte que dejábamos antes de irnos a un corte, que tiene que ver con esta propuesta, el artículo 20 constitucional de la iniciativa del presidente, sobre la eventual posibilidad de que si el inculpado reconozca su culpabilidad, podamos abreviar etapas procesales para llegar de inmediato a la sentencia y que esto eventualmente tenga que ver con una posibilidad de reducir la pena a la que se hubiese hecho acreedor. Para hablar más particularmente, mencionábamos algunas de las razones que motivan la iniciativa, pero particularmente el texto al que me refiero, por lo relevante del tema, lo quiero leer de manera textual y se refiere al párrafo tercero, bueno, a la fracción tercera, el segundo párrafo de la fracción tercera, que dice de la siguiente manera: en el supuesto de que el inculpado reconozca ante la autoridad judicial su participación en el delito y la confesión se encuentre sustentada en datos suficientes para considerarla cierta, el juez lo citará para audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Es decir, remite a la ley secundaria, que sería el Código Penal, los posibles beneficios por esa circunstancia, que puede haberlos o no. Simplemente la Constitución en su caso daría pie a que surja esa circunstancia. En eso nos quedamos, mi querido Luis, hablando también de lo que se conoce en el derecho anglosajón como el plea bargain, como me comentabas, y que aprovecho para comentarles que precisamente hay un artículo muy interesante en el número 11 de Iter Criminis, revista de la que ya hemos hablado, que edita el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que habla precisamente de esta figura de la negociación de la justicia penal. ¿Qué opinión te merece esta parte en particular? Bueno, como te decía antes del corte, me parece que en términos de la necesidad de abreviar el proceso, ¿no? como una medida de economía procesal, suena interesante, ¿no? Sí creo que la posibilidad de evitarte toda una serie de procedimientos de
oportunidades, por ejemplo, para que la defensa pueda interponer una serie de recursos que hacen ampliamente desgastantes los procesos. Bueno, esa es una razón interesante para abreviarlos. Sin embargo, habría que considerar aquí el punto que tiene que ver con la justicia como una situación de negociación, ¿no? Es decir, la posibilidad de que la persona que está siendo juzgada aprecie, digamos, que lo que hizo puede ser tasado en términos de beneficios, ya sea beneficios de reducción de pena, ¿no? La reforma no dice qué tipo de beneficios y lo deja, como tú decías, a la legislación secundaria. Porque aquí yo creo que lo que orienta, Luis, es que si yo sé que no voy a tener un beneficio en particular por conocer mi culpabilidad, digo, a lo mejor mi apuesta de manera lógica es llevar el proceso y a lo mejor puede haber desde errores en el proceso por parte de quien me está afincando la responsabilidad, el Ministerio Público en acceso a la acción penal, hasta alguna circunstancia que de pronto surja para la valoración de una prueba a mi favor y pueda tener alguna reducción. Y yo creo que con el incentivo de, si entiendo que tengo pocas posibilidades de salir avante, de que fui culpable y va a haber una reducción, a lo mejor es un incentivo, ¿no, Jorge? O sea, digo, parece ser ante esta figura, sin hacer yo un juicio de valor, que tendría que tener un atractivo de esa naturaleza para que se pudiese dar esta circunstancia. Sí, ¿no? yo creo que ese es el dulce que adorna la figura. Los beneficios para suprimir, como decía cuando me hiciste la última pregunta, el proceso. Yo me resisto a creer que alguna persona pueda renunciar a ser procesada, dado que siempre se parte de que incluso los mayores delincuentes del país no son delincuentes. Se consideran que no son delincuentes, que siempre son inocentes, etc. Pero a lo mejor porque no hay un beneficio, ¿no? Digo, lo que dices me parece muy lógico. Incluso el artículo de don Jesús Zamora Pierce, que habla de la negociación de la justicia penal, él empieza con una reflexión diciendo que ningún ser humano en uso de sus facultades está dispuesto a reconocer su participación en un delito a sabiendas de que ese reconocimiento tendrá como consecuencia una sanción penal. Claro. Subrayo Digo, me parece muy lógico. Del maestro. Mi experiencia profesional, en algún momento yo fui abogado litigante, te puedo decir que la mayor parte de los clientes son inocentes y por consiguiente nunca admiten ni su culpabilidad, a pesar de que uno como abogado les exige que digan la verdad precisamente para plantear la estrategia de defensa. Consecuentemente, siento que esta situación va a llevar a una... Entonces entraríamos ya la parte que seas tú, Luis, de una negociación de la justicia penal. Mira, creo que el mecanismo en sí mismo puede resultar muy interesante si lo vemos un poco como se ve en el derecho norteamericano, como una válvula que te permite reducir los juicios, ¿no? Sí, porque también sirve para despresurizar. Yo me imagino que también es parte de la intención Pero de ¿en qué la tipo reforma? de delitos, no? Aquí el tema es que si estamos hablando de delitos que no son graves, de delitos que, de estos que te engrosan el sistema, que te llevan a mucha gente a la cárcel, ¿no? Y que podrían ser resueltos por la vía de una negociación previa, ahí me parece como un mecanismo de despresurización me parece muy interesante. E incluso ahora en los modelos de justicia penal juvenil nuevos, a partir de la reforma del artículo 18, hay diversos momentos en los que es posible hacer salidas de esta naturaleza, ¿no? No es un plea exactamente, pero sí el reconocimiento de que el muchacho hizo lo que se le acusa de haber hecho, implica que él pueda salir hacia otros modelos de mediación o de conciliación que no son penales y que van despresurizando el sistema, ¿no? Aquí lo que me preocupa un poco es que estamos hablando de delitos que tienen que ver con criminalidad organizada, ¿no? De delitos en los que cada obstáculo es un costo de operación, ¿no? Bueno, no necesariamente delincuencia organizada, ¿eh? La reforma está dirigida, ¿no? hacia la necesidad de combatir problemas de delincuencia organizada. No, este es un supuesto general. Ah, ok. Bueno, este es un supuesto general. Como en esa lógica... Porque digamos, las medidas alternativas para la solución de conflictos es previo al proceso, ¿no? Sí, así es, así es. O sea, no sería propiamente esto. No, aquí lo que tenemos es que sí hay, digamos, tú reconoces, abrevias el proceso, se sentencia, ¿no? Y obtienes un beneficio. Insisto, si estamos hablando de delitos
que no implican o que no tendrían que implicar un proceso penal, porque el proceso, yo te decía, empecé diciendo hace un rato, que el proceso también es el mecanismo de legitimación de la pena, ¿no? O sea, eso es lo que le permite al Estado actuar legítimamente como un tercero que no está en el conflicto para aplicarle la pena y conculcarle derechos a una persona, ¿no? Entonces, el proceso tiene ese sentido. Aquí habría que considerar otra serie de circunstancias que serían las que harían que una persona sensata prefiriera negociar la pena que someterse a proceso, ¿no? O sea, partiendo de lo que dice el maestro Zamora Pierce y lo que dice Jorge, en lo que estoy totalmente de acuerdo, habría que saber qué razones motivarían que alguien prefiriera obviar el proceso y aceptara la pena, ¿no? Por ejemplo, la certeza de que vas a hacer, de que te va a ir peor, ¿no? Y claro. difícilmente es aceptable porque incluso frente a los familiares, el peor delincuente es el santo que lleva la alimentación y los dineros a casa. Y consecuentemente frente a la familia nunca acepta, Nunca reconoce su participación y nunca acepta ser un pero hay delincuente. familias criminógenas absolutamente, ¿no? Es Sí, decir, pero suele suceder esta cuestión. Es la tendencia general. ahora aquí el problema, por ejemplo, lo menciona en su artículo Zamora Pierce, es que ya la negociación en el sentido de, bueno, aceptas estos cargos y te quito esto otro, que de alguna manera es como se empezó a distorsionar el PLI en Estados Unidos y eventualmente lo que era la excepción se convirtió en la regla, ¿no? Porque, digo, eventualmente nosotros tenemos la imagen de que todo se resuelve por jurado, pero resulta que eso ya es una cuestión excepcional y prácticamente como es el para el cine y para la televisión. Entonces, digo, sí habría alguna negociación ahí, casi sin lugar a dudas, para que alguien pudiese admitir su responsabilidad. Mejor. Así es, y recordemos que en el sistema norteamericano, precisamente por esta figura, el número, al Estado no le interesa que todos los delincuentes sean procesados y castigados. Juegan con un margen de número de procesos y número de condenados, ¿sí? Aceptando que en ciertos delitos, por ejemplo los delitos bagatela, los delitos de poca monta, no les interesa ni el proceso ni la pena. Consecuentemente, esto responde a todo un sistema al cual nosotros no estamos acostumbrados. Con esto no quiero rechazar totalmente la propuesta. Yo la rechazo porque proceso implica garantías y cualquier persona que va a ser condenada a determinado número de años de prisión debe tener la oportunidad de poder defenderse, de saber con toda precisión cuáles son los cargos que se le hacen y que esos cargos queden probados. Yo por eso, en este sentido, rechazo esa Esta es una figura en particular y la reforma en su conjunto pretende sentar las bases para un sistema de justicia adversarial, sistema penal adversarial, y que asuma en un segundo tiempo el principio de oralidad. En ese contexto, otra de las reformas al artículo 20 nos dice Jorge que será juzgado el inculpado antes de 4 meses si se tratara de delitos no graves y de 1 año en casos de delitos graves, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. ¿Crees, con base a tu experiencia, que eventualmente, estableciendo un sistema adversarial, estableciendo posteriormente un principio de oralidad como uno de los que conformaban el sistema, sí puede haber esta reducción de plazos que eventualmente ya no implicaría, con la figura que mencionamos anteriormente, de pasarnos directo a sentencia, despresurizar si ya los juicios van siendo más ágiles? Sí, por supuesto que cualquier reducción... Y ya que hablabas tú de los juicios sumarios hace apenas un rato. Sí. Cualquier reducción que se obtenga en los procesos en cuanto a tiempo, pues es importante considerarlo porque la justicia cuesta mucho, ¿sí? Y no debemos de soslayar ninguna oportunidad para quitar tiempo al proceso y, por supuesto, ello con la exigencia de que no se restrinjan más garantías, ¿no? Es decir, como decía Luis, lo importante en el proceso es el equilibrio procesal que debe existir entre las partes que en él intervienen. Por consiguiente, siempre y cuando se guarden esas garantías y se cumplan con las exigencias necesarias para que ese equilibrio procesal
persista, no veo ninguna objeción en que los tiempos se reduzcan en cuanto a los procesos. Sí, porque se alegan, Luis, muchas circunstancias a favor de incluir el principio de oralidad en el proceso penal, transparencia, pero también agilidad. ¿Sí crees que sea factible, con base en la experiencia, o por lo menos lo que dice la persona, los abogados que están en el foro de luego juicios muy largos, que podamos llegar a esta circunstancia de en delitos no graves menos de 4 meses, delitos graves menos de 1 año, salvo que el inculpado pida más tiempo para su defensa? Sí, la naturaleza misma de los procesos adversariales, en donde la oralidad se convierte en un vehículo, ¿no? La oralidad es el mecanismo a través del cual las partes manifiestan lo que deben manifestar. Esa circunstancia hace que las audiencias sean muy rápidas, ¿no? O sea, en realidad, con este tipo de modelos adversariales, lo que tenemos sí, efectivamente, es una reducción en términos de los tiempos notoria, ¿no? Ahora los juicios se tardan muchísimo tiempo porque hay una gran cantidad de mediaciones, ¿no? De intermediaciones. Los modelos adversariales asumen un principio de inmediatez que implica que todo lo que se tenga que ver en el juicio se hace en la audiencia, ¿no? Entonces, eso agiliza muchísimo los procedimientos, las decisiones se toman mucho más rápido. Y aquí habría que distinguir quizás si este tiempo del que estamos hablando es tiempo durante la fase de instrucción, que sería previo al juicio propiamente dicho, ¿no? A mí me parece razonable esta posibilidad. Yo creo que el modelo también tiene menos exigencias en términos del estándar de prueba, porque como decíamos, la prueba se construye en el propio juicio, ¿no? Entonces, el Ministerio Público no está obligado a hacer todo lo que tiene que hacer ahora durante la averiguación previa. Eso agiliza mucho las cosas y tiene mucho sentido también que sea la defensa la que en un momento dado solicite la ampliación del plazo, porque, bueno, naturalmente eso está en favor de las garantías de quien está siendo Sí, porque aquí está considerado como un derecho del inculpado, es decir, a ser juzgado de una manera ágil. Así es. Entonces ya será a cargo de él si desea más tiempo para otras circunstancias. Y sobre todo tiene su importancia porque, como sabemos, el uso de la prisión preventiva pues es indiscriminado y, consecuentemente, estar siendo procesado por algún delito implica estar en prisión preventiva, lo cual pues a veces no tiene justificación, ¿no? Sobre todo cuando se trata de delitos menores, ¿sí? O cuando se otorgan las debidas garantías suficientes para no estar privado de la libertad, Sí, ¿no? sí, ese es otro tema fundamental y además me imagino que ustedes, en razón de sus encargos actuales, conocen mucho las circunstancias que tienen que ver en torno a la prisión preventiva, ¿no? Así es. Que muchas veces en principio se antoja injusta en algunos casos, ¿no? En otros puede ser que esté más que justificada. ¿No? Así es. Sí, yo creo que ese sería el beneficio final que tendría esta reducción de los plazos del proceso, ¿sí? Y bueno, añadidos a los de la oralidad y a que las cuestiones se podrían resolver de una manera más expedita y de este modo hacer justicia, ¿no? Que es finalmente... Claro, sí, es importante recordar a nuestro auditorio que el comentario de Jorge es en el sentido de que si un juicio dura 4 años y alguien está en prisión preventiva, pues estuvo en prisión preventiva 4 años. En el caso de resultar culpable, bueno, ese tiempo que pasó en prisión se considera, se toma en cuenta para efectos de la pena, pero si resulta que fue absuelto después de las instancias que tuvo que recorrer, es cuando se da el conocido usted disculpe, ¿no? Entonces digo, en ese sentido, si los procesos son breves, si estoy juzgado en 4 meses o en 1 año según el tipo de delito, en esa misma circunstancia salgo si resulto absuelto, ¿no? De los derechos de los inculpados, ya que de alguna manera empezamos el programa con este tema y parece que lo vamos a concluir con este tema, que habría que pensar en algo más, Luis, con base a tu experiencia para garantizar los derechos del inculpado. Mira, a mí me parece que el sistema penal está pensado de manera tal que protege
formalmente estos derechos, ¿no? Yo creo que el tema aquí está ya en la práctica, en la que a través de diversos procedimientos estos derechos vienen vulnerados, ¿no? En ese sentido, bueno, pues sí, naturalmente hay muchísimo que hacer. Hay prácticas reiteradas en las que tanto el Ministerio Público como eventualmente los jueces no asumen con la responsabilidad debida los casos, y eso tiene implicaciones, por ejemplo, frente al problema de la prisión preventiva, eso tiene implicaciones en términos del tiempo que las personas están privadas de la libertad, que a final de cuentas se convierte en el último de los problemas, porque el tema no es que estés privado de la libertad, sino que estás privado de la libertad en unas circunstancias absolutamente inhumanas, ¿no? Entonces, cada día que un proceso se tarda más en resolverse es un día en el que prácticamente estas personas están ahí arriesgando la vida, ¿no? Por otro lado, me parece que sí vale la pena llamar la atención sobre la necesidad de que los ministerios públicos integren adecuadamente sus averiguaciones previas, sobre la necesidad de que, por ejemplo, la Defensoría de Oficio trabaje también de manera adecuada. Hay una gran cantidad de problemas. Bueno, de hecho, por ejemplo, en este proyecto de reforma también se establece, sigue siendo posibilidad del inculpado el nombrar a una persona de confianza, pero si no es abogado, el juez le nombrará de cualquier manera un abogado, un defensor de oficio para que coadyuve con él de confianza, ¿no? También es un derecho más el inculpado. Sí, y me parece absolutamente adecuado, ¿no? Porque como estaba la Constitución, o como está ahora, ¿no? Permite que cualquier persona, aunque no sea abogado, sea tu defensor, ¿no? Exactamente, ahora se mantiene esa posibilidad, pero que haya además un abogado. Sí, eso me parece absolutamente Ahora, adecuado. si existen todos estos derechos, Jorge, con respecto a los inculpados, ya aún así hay reconocimiento de algunos académicos, o ahora le decía Luis que eventualmente se vulneran esos derechos. ¿Por qué eventualmente existe la sensación, o por lo menos se ha difundido así en términos de opinión pública de manera general, por ejemplo, que las comisiones defienden delincuentes? Bueno, esa es una óptica totalmente errónea. O sea, yo creo que es el extremo, pero tal vez sí la sensación es que eventualmente se procura proteger de más al inculpado, ¿no? Yo creo que no es así. Yo lo único que pienso es que, con base en mi experiencia, esa opinión generalizada que por desgracia existe, obedece a un desconocimiento. Y si nosotros partimos de que las comisiones de derechos humanos, ¿sí?, no tienen competencias jurisdiccionales y quienes deciden únicamente respecto a la libertad o no libertad de las personas privadas de la misma. Pero eso son los jueces, fuerza en la opinión, ¿no? En la opinión que generan. Así es. Que de pronto a lo mejor la población ha sentido que esa opinión es demasiado fuerte en pozo en favor de alguien que a lo mejor ya la población determinó que es culpable, ¿no? Así es. Entonces, parten erróneamente, ese punto de vista parte de algo erróneo, y por consiguiente, si proteger otros derechos distintos a la libertad implica defender delincuentes, pues qué bueno, ¿sí? Siempre hay que estar precisamente en beneficio de los derechos humanos, y sobre todo las personas que expresan ese tipo de opiniones deben tener en cuenta que el Estado debe ser muy cuidadoso, actuar con mucha mesura cuando de derechos se trata. Y volviendo un poco a la pregunta que le hiciste a Luis respecto a qué otros derechos podríamos potenciar, pues tenemos una cuenta ahí pendiente. ¿Qué es cuál? Que es la presunción de inocencia, ¿no? Bueno, pero eso ya está, ¿no? Bueno, está, pero... Explícitamente no está, ¿no? Sí, estaban diciendo. Está, pero no está, no se cumple. Yo creo que tendríamos que hacer... Bueno, pero hablando en términos de texto legal, ya existe. Existe, está prevista, la Corte tiene alguna tesis que la reconoce implícitamente en la Constitución, pero, como decía Luis, en la práctica pues se hace agua y se va por la alcantarilla, ¿no? Digo, porque si no mal recuerdo, Luis,
creo que en la anterior administración del Ejecutivo Federal fue una de las dos cosas que únicamente fueron aprobadas en la Cámara, ¿no? Esta circunstancia de quitar la pena de muerte y la otra de establecer el principio de presunción de inocencia, ¿no? Bueno, para serte totalmente honesto, no recuerdo ¿Sí es así? si pasó o no. No, la presunción de inocencia formalmente no está prevista en ninguna ley, ¿sí? Hay una tesis de la Corte en donde se reconoce implícitamente o explícitamente, ¿sí? Y con base en eso, pues los jueces que en realidad quieren respetar ese principio citan esa tesis y lo respetan, pero no todos los Sí, jueces. que por lo demás es uno de los principios del sistema adversarial, ¿no? Sí, naturalmente. Es uno de los bases. Es un pilar del sistema de justicia, ¿no? Por donde quiera que lo veas. La presunción de inocencia constituye un prejuicio positivo que el Estado asume, precisamente por el tema de la legitimidad, ¿no? Es decir, como está interviniendo en un conflicto que originalmente en el que originalmente no es parte, pues se obliga a presumir la inocencia de quien es acusado y de refutar esa hipótesis de inocencia como un mecanismo de legitimación de la pena, ¿no? Y luego, por otro lado, esto que decías de que defendemos delincuentes. Bueno, quiero escuchar la opinión del tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Federal. Los derechos humanos siempre son derechos para víctimas, ¿no? Siempre. Lo que pasa es que hay que ver víctimas respecto de quién. Cuando se hace una apreciación de esta naturaleza, normalmente se confunde la naturaleza, digamos, el rol que está jugando a quien nosotros estamos defendiendo con el conflicto original con la víctima del delito, ¿no? Nosotros no nos pronunciamos nunca sobre el conflicto entre la víctima respecto al hecho y del presunto con respecto a la víctima. Pero sí, frente al Estado, esta persona se convierte en una víctima de un acto del Estado, bueno, pues entonces naturalmente nosotros tenemos que intervenir. Ahora, aquí hay que ver que muchas de las acciones del Estado contribuyen a que nosotros tengamos que defender a estas personas, ¿no? Es decir, si no hay un respeto por el principio de legalidad, si hay abuso de autoridad, si hay abuso de poder, siempre que haya una situación de esta naturaleza, nosotros tendremos que intervenir, ¿no? Entonces, un actuar correcto de la autoridad, un actuar que se apegue al principio de legalidad, un actuar que no abuse, un actuar que esté, digamos, en el plano de lo que a la autoridad le corresponde hacer, nos deja a nosotros sin materia, ¿no? Entonces, ahí habría que considerar este círculo vicioso que se da y que ha repercutido en una mala imagen. Creo que lo dices porque es algo que hay que tener mucha claridad, porque aún pongamos el caso en el que exista la seguridad de que el presunto cometió el ilícito que se le está imputando, incluso vamos a suponer que al tiempo hay una condena en su contra de un hecho que a lo mejor la sociedad considera deleznable, pero nos guste o no nos guste, finalmente ese individuo tiene garantías individuales, claro, que si en el proceso y con motivo de llevarlo a juicio le fueron inculcados, le fueron violentados sus derechos, pues alguien tiene que alzar la voz para defenderlos, ¿no? Así que es donde eventualmente puede sonar la contradicción, claro, puede pasar la contradicción a la sociedad, ¿no? Un acto legítimo, ¿no?, de la autoridad se convierte en una violación de derechos humanos si se ejecuta abusivamente. Y eso haría parecer que eventualmente hay comisiones que defienden a personas que se ubican como transgresores del orden legal, ¿no? Bueno, y hay que tomar en cuenta que el gran índice de inseguridad que vivimos, por ejemplo, en esta ciudad, pues motiva a que las personas tengan miedo, motiva a que las personas quieran, en aras de su seguridad, que el Estado detenga a todos los delincuentes, ¿sí? Y consecuentemente ese tipo de opiniones también se basan en eso, ¿no? En esa apreciación de que el Estado no está haciendo lo que debe ojalá hacer. Vayamos teniendo claridad para distinguirlo uno del otro. Así es. Bueno, amigos, como anunciamos al principio del programa, nuestra intención es hablar de los derechos de las víctimas u ofendido y del inculpado. Y como nos ha pasado en otra ocasión, los temas son de lo más interesante y tienen múltiples aristas que es importante y necesario comentar, de tal suerte que hemos dedicado este programa a hablar de los derechos del inculpado, a la luz de diferentes principios, pero también particularmente a la luz de lo que establece la reforma
constitucional en materia penal que el presidente Calderón envió al Senado de la República. Vaya, entonces tenemos todavía en pendiente hablar de los derechos de la víctima, lo dejaremos para un futuro programa, veremos la posibilidad de que tanto Luis como Jorge nos puedan acompañar y hablar de este también muy importante tema. Y por lo pronto los dejamos con estas inquietudes respecto a estos temas, esperando que nos puedan acompañar en las siguientes emisiones. Y yo por lo pronto no tengo más que agradecer a Luis González Plasencia su presencia en este programa, a Jorge Robledo también la suya, y a ustedes la atención de acompañarnos en una emisión más de Expediente INACIPE. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias. Y gracias a ustedes por venir y por la espera. Gracias.